¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar a la presentación del último libro del escritor e historiador Borja Cardelús, titulado América Hispánica, la obra de España en el Nuevo Mundo. En el programa de hoy hablaremos de este último libro del autor y de su prolífera obra relacionada con este importante tema, que no es otro que el descubrimiento de América. Bueno, llevamos una temporada oyendo verdaderas barbaridades, por lo menos ese es mi criterio, sobre cómo se produjo el descubrimiento del segundo continente más grande del mundo. Incluso hay quien piensa que los españoles tenemos que pedir perdón por haber conseguido un hito histórico, como fue no solo llegar hasta allí, también llevar una raza, unas tradiciones, una cultura y una filosofía de vida que ha convertido a América en lo que es hoy, una de las grandes culturas y potencias del mundo occidental. Los españoles, que bajo el reinado de los reyes católicos llegaron al continente americano, llevaban un mandato muy claro de los monarcas españoles: implantar la cultura, las costumbres y la lengua española, además de ayudarles a conocer sus propios recursos naturales para que los pudieran utilizar en su propio beneficio. Bueno, la reina Isabel la Católica dejó muy claro que estas personas eran súbditos de su reino, al igual que los españoles, y no esclavos, como hicieran los ingleses y los portugueses, por poner algún ejemplo, o entre otros. Bueno, pues entre otros detractores del legado que dejó España se encuentran el presidente mexicano, que ¿qué tendrá que decir este individuo? Él es Andrés Manuel López Obrador. Fíjense ustedes el nombre y los apellidos. Bueno, pues este es de los que dice que tenemos que pedir perdón, junto con el podemita, que no nos libramos de nada, Juan Carlos Monedero. En fin, hoy comentaremos con detalle cómo fue en realidad la llegada de los españoles al Nuevo Mundo y la relevancia que ha tenido el descubrimiento de aquellas tierras en el orden mundial. Y para hablar de todas estas cuestiones y del libro que hoy les presentamos, me acompaña pues su autor, como no podía ser de otra manera. Él es escritor e historiador y otras muchísimas cosas que ahora les leeré porque no he podido memorizarlas todas. Él es Borja Cardelús. Señor Cardelús, muy bienvenido a nuestro programa y a nuestra televisión. Estamos encantadísimos. Yo estoy encantada. Bueno, Yo también. Casi que no voy ni a hablar, que ya es difícil en mí, porque tiene tanto que contarnos. Yo solamente les voy a leer así un poquito por encima parte del currículum del invitado que hoy tenemos aquí. Él es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas. Es miembro, por oposición, por supuesto, del Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado destinado a Presidencia de Gobierno. O sea, esto ya para ir empezando. Pero luego él es escritor, es naturalista, es cineasta, hispanista, por supuesto, fue secretario general de Medio Ambiente, presidente del Patronato de Doña Ana, presidente del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. En fin, luego ha cultivado todos los géneros habidos y por haber, desde la novela rural, la novela histórica, la historia de América, por supuesto, hasta llegar, como no, hasta el humor incluido. Y bueno, pues tiene muchísimos títulos que podemos después poner sobre la mesa. Pero yo de verdad que es que algo inusual en mí, de verdad, los espectadores saben, no quiero hablar, señor Cardelús, quiero que nos cuente cómo fue el descubrimiento de América de verdad, empezando porque no fue Cristóbal Colón el primero en llegar a las costas, pero sí el primero en lograr la gran hazaña que ha sido el descubrimiento. Así que pues todo el tiempo es suyo. Bueno, el descubrimiento fue un momento, ¿no? Un momento, pero lo importante fue lo que vino luego, ¿no? Lo que vino luego fueron 3 siglos de poblamiento español, que no de colonización, porque la colonización implica un sesgo mercantil que España nunca tuvo en América, ¿no? Tuvo un sesgo trasplantador de la cultura española y occidental y evangelizador, nunca colonizador como tuvo Inglaterra. Inglaterra solamente fue a América para depredar los recursos naturales, para depredar y exterminar a los indios, y España fue todo lo contrario, ¿no? De tal modo que cuando oímos ahora esas críticas acerbas de López Obrador o del presidente del Perú, una vez más metiéndose con la conquista española, pues causa asombro, tristeza desde luego, amargura, pero asombro también, porque realmente el único momento de estabilidad, de tranquilidad, de prosperidad de América han sido los 300 años de la Pax Hispánica, de la paz española.
Antes reinaba la barbarie, absolutamente. El continente estaba dominado por aztecas e incas, que eran tiranías teocráticas que esclavizaban a sus súbditos y que los mataban, y en el caso de los aztecas se los comían, ¿eh? O sea, realmente que cuando se habla, como hizo el presidente del Perú, ante el rey de España, de que España había roto la armonía indígena que reinaba antes de la llegada de los españoles, pues causa estupor y risa también, ¿no? Porque verdaderamente lo que hizo España fue liberar a con Unas un tribus continente, a que... unas tribus esclavizadas, tiranizadas, totalmente sojuzgadas, ¿no? Porque tanto los incas como los aztecas eran, digamos, como un pequeño núcleo que lo que hacía en el caso de los aztecas es sojuzgar al resto del territorio de México, y en el caso de los incas al resto de los Andes, de las poblaciones andinas, que eran muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, España llega y no es raro que los tlaxcaltecas y otras tribus de México se unieran a Cortés contra Moctezuma para librarse de esa tiranía. Y no es raro también que las naciones andinas se unieran a Pizarro para liberarse también de la esclavitud andina, ¿no? Realmente los Cortés, Pizarro, Valdivia, Jiménez de Quesada y otros no fueron conquistadores, fueron libertadores de pueblos oprimidos. Eso es lo que fueron. Pero lo hemos contado mal, ¿eh? Lo hemos contado al revés, y la historia está al revés, creída por el mundo y por España también, porque si los conquistadores fueron libertadores, el famoso libertador Simón Bolívar lo que hizo fue esclavizar a América, porque lo sometió a Inglaterra. Es decir, bajo la bandera libertadora, entre comillas, de Simón Bolívar, aquellos pueblos que estaban comodísimos con España, comodísimos porque eran prolongación, eran provincias españolas, no eran ni esclavos, ni eran súbditos, ni eran colonias, eran provincias, ¿no? Pues les cambió la cabeza Bolívar, San Martín, O'Higgins y otros, y les obligaron y les impulsaron a arrastrarse con él a una guerra que no querían, ¿no? Porque la verdad es que incluso en las guerras de independencia los indios y las clases bajas iban con España, no iban con Bolívar. Con Bolívar iban los oligarcas, que lo que querían es deshacerse de la tutela española para robar, que es lo que han hecho desde entonces, durante 2 Sí, siglos. sí, pero un inciso, no voy a hablar mucho, pero un No. inciso. Pero la verdad yo decía que lo hemos contado muy mal, porque es que la idea es que quienes saquearon, quienes robaron, quienes esquilmaron, ¿fueron los españoles? Pues claro, esa es la leyenda negra. Eso iba a decir, esa leyenda negra sale de ahí. Esa es la leyenda negra, que primero destruimos unas culturas prehispánicas maravillosas que eran todo lo contrario, como acabo de decir, y que la conquista fue brutal, que hubo un genocidio, que España robó el oro y que todos los demás, y que después pues llegó afortunadamente Simón Bolívar y José de San Martín para libertar a esos pueblos oprimidos. Es al revés, como acabo de decir, ¿no? Lo primero es que España no hizo genocidio ninguno, ¿eh? El genocidio lo hicieron otra clase de conquistadores que iban en los barcos, que eran los virus europeos, que eran la viruela, la tosferina, la gripe, el sarampión. Eso sí, causaron una mortandad grande, hubiera llegado de todas maneras a América, claro, en los primeros tiempos. Pero una vez que se desarrollan anticuerpos en los organismos indígenas para combatir esas enfermedades de una manera natural, y una vez, sobre todo, que entran en vigor y se desarrollan las leyes de Indias protectoras del indio, lo que ocurre es lo siguiente, que si cuando España llega a América hay 13 millones de personas, que es lo que había, 13 millones de personas desde el norte hasta el sur, cuando sale hay 15 millones de personas, porque las leyes de Indias fueron las que empezaron a conseguir que se levantara, que se recuperara la población indígena, ¿no? Por la Estas protección. leyes promulgadas por el gobierno español, o sea, por España. Las leyes de Indias son todas, claro. durante 3 siglos, como digo, durante 3 siglos son promulgadas para proteger al indio. Y al tiempo que se promulgan esas leyes que logran que ninguna raza india sea extinguida, al tiempo que eso se produce esa siembra que hizo España durante esos 300 años de hospitales, universidades, colegios, ciudades, misiones, caminos, es decir, lo que es un verdadero desarrollo de una nación, de un continente entero.
Y la verdad es que al final de ese periodo, un poco antes de las independencias, y esto la gente no lo sabe, la renta media del mundo hispano de allí era superior a la renta media de los ciudadanos de los Estados Unidos, recién emancipados, recién eso. Era algo superior la renta media de los hispanos. Luego ya la cosa cambió. La cosa cambió porque la salida de España fue una catástrofe para aquellas gentes, en todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Y por qué se fue España dejando aquello en manos de quien sabía que iban a expoliar? No hubo más remedio, es decir, no hubo más remedio porque se metió por medio intereses muy considerables. Primero, la fuerza individual, que eso sí hay que constatarlo, de gentes como Bolívar, pero sobre todo con el apoyo de Inglaterra. Claro, Inglaterra claro. fue Ahí es que ahí decisiva. quería llegar yo. Sí, sí, sí. Inglaterra fue decisiva en todo, ¿eh? En propiciar por la propaganda un espíritu antiespañol que no existía en América. Estaban muy cómodos con España, como digo, pero sobre todo utilizaron a Simón Bolívar. Simón Bolívar fue el tonto útil de Inglaterra, ¿no? Él quería heredar esa unidad continental que iba desde California, incluso desde Alaska, hasta la Tierra de Fuego. Unidad española, la América española era España, no era una colonia, era España, eran provincias españolas. Quería heredarla como presidente, ¿no? Y pronto se encontró con que no era así. Inglaterra le dejó hacer, le alentó, le subvencionó, le financió, porque lo que quería Inglaterra era otra cosa. Lo que quería Inglaterra era fragmentar ese territorio, Claro. que era un solo territorio en lo físico, en lo cultural, en lo lingüístico, en lo religioso, en todo. Era un territorio, era una España inmensa la que había al otro lado del Atlántico, pero Inglaterra se metió por medio, lo fragmentó en 20 países irrelevantes y se apoderó de ella. Eso es lo más peligroso, eso es lo peor. Hubo una alianza sumamente perversa para Iberoamérica, para la América española, que fue la alianza de las compañías inglesas de aquel momento, las grandes compañías inglesas, la oligarquía, las oligarquías locales que bajo España estaban absolutamente sujetas y embridadas, pero querían librarse del yugo español para robar, en definitiva, Claro. y los políticos locales corruptos, codiciosos, caudillistas, y esa alianza se puso de acuerdo y desde entonces se dedicaron a expoliar, a despojar los recursos de América, las materias primas, el plomo, el manganeso, el cobre, el zinc, el oro y la plata también, el petróleo, minerales que no existían en la época española, que sí existían, pero no se Sí, pero no se explotaban conocía, no se porque no había explotaba. salido la revolución industrial. Todo esto lo hizo Inglaterra de una manera inteligente, utilizando como peones, como digo, a Simón Bolívar. Y desde entonces, y eso es una sola parte del caos latinoamericano, y esa vez sí digo Que aún latinoamericano. persiste. Sí, latinoamericano a propósito, porque realmente Latinoamérica empieza cuando se va a España, antes es Hispanoamérica o Iberoamérica, después es Latinoamérica, no tenemos nada que ver con ello. Y esta es una parte del caos, la apropiación brutal, despiadada, de los recursos naturales, de las materias primas, a cambio de salarios de subsistencia en América. Y eso sin hablar de lo social y del resto de los problemas ecológicos, porque la verdad es que España deja un continente intacto. Eso es muy importante que se sepa. Cuando sale España, América está intacto en sus recursos naturales, está intacto en sus indios. Hay más de los que había antes y hay una tranquilidad absoluta. En cuanto se marcha Hay más España, además en la zona donde estaba España, porque sin embargo los bueno, ingleses los vamos a habían... ver, Claro, cuando llegan a Estados Unidos, al territorio de los Estados Unidos, España e Inglaterra, más o menos en la misma época, hay 1 millón de indios. Ahí hay 1 millón de indios. Cuando salen los dos, 150 años después, quedan 500.000 indios. Todos, el 100% en la zona española, al oeste del Mississippi. Y al este del Mississippi, cero. Donde estuvo Inglaterra, cero indios. ¿Por qué? Porque los ingleses no se ocupaban de los indios, pero sí de sus tierras, que les interesaban mucho. claro. Se apropiaban de ellas
protestaban y guerreaban los indios y eran exterminados. Fueron exterminados completamente. Totalmente. Y en cambio los indios, los indígenas, educados y enseñados en las misiones españolas del oeste, esos son los que sobrevivieron porque ya eran albañiles, carpinteros, herreros, enseñados por los misioneros y pudieron incorporarse a la sociedad occidental nueva que se estaba creando allí, ¿no? Esa es la verdad de todo, ¿no? Y por eso cuando uno ve a los indígenas del oeste de Estados Unidos derribar las estatuas de Junípero Serra, pues siente mucha tristeza porque están derribando las estatuas de quien protegió a sus ancestros, a sus Sin abuelos, duda. ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y eso sin hablar, cuando dice el presidente de México o de Perú la armonía indígena y arroja sobre España todos los males, sobre la conquista española, pues está olvidando de lo que ocurrió, las desigualdades sociales que existen en esos países, está olvidando la depredación de los bosques y las selvas, como por ejemplo el Amazonas, del que queda una tercera parte, Sí, ¿no? y veremos lo que queda de aquí a nada. Bueno, yo ya estoy vaticinando, y lo digo seriamente por las proyecciones que he hecho, que a Iberoamérica le queda un siglo, ¿eh? Dentro de un siglo, si las cosas siguen así y no solo llevan ese cariz, sino que van a intensificarse, no quedará nada de su naturaleza, ¿eh? Estará toda expoliada, la selva estará desaparecida, los suelos, que España dejó unos suelos fértiles porque no practicaba el monocultivo Claro. de azúcar, de algodón, de plátano, de cacao, de café, que destrozan los suelos, los destrozan, y eso requiere desforestar más tierras para sembrar nuevos suelos. Bueno, España nunca practicó el monocultivo, pero es que las razas indias también quedaron perjudicadísimas por la salida de España. Razas enteras desaparecieron. Los indios yaqui de México fueron esclavizados y llevados a las plantaciones de lino. Los onas y los tehuelches y los pampas de Sudamérica desaparecieron, Sí, no pero es que existen ya. parece que quien les ha esclavizado ha sido España y no Naturalmente. es verdad. Pero yo es que, bueno, y después de leer el libro ya, o sea, ninguna duda, pero no lo puedo entender. O sea, ¿por qué? Es que hace poco hablaba yo con una muchacha y me decía, bueno, es que mi marido es venezolano y lo que hizo España en Sí, Venezuela. lo Digo, pero ¿cómo podéis decir eso? lo que hizo es sembrar Pero la ignorancia hasta qué punto llega. Sí. También lo que les han inculcado, No, ¿eh? no, naturalmente. Es que es lo mismo lo que están inculcando los políticos a los catalanes. O no Claro, estaban cómodos los claro, catalanes claro. con España. Claro que estaban muy cómodos, hasta que llega una caterva, porque no es otra cosa, de políticos que les envenenan, y Claro. entonces ya se crea otro ambiente, otra atmósfera, ¿no?, cultural y de opinión. Y eso fue lo que pasó. Se parece mucho el proceso de Sí, sí, Cataluña sí, sí. al de la independencia de América, ¿no? Los políticos empezaron a insuflar, bueno, llevan 2 siglos insuflando una serie de mentiras, diciendo que ha sido España, que robó el oro, que mató a los indios, y todo es mentira, es que es mentira. Es Y, mentira, pero es que desgraciadamente no es que lo vendemos mal y lo contamos peor, es que además hacemos chanza de ello. Porque yo me acuerdo que vi en una película, no sé ni cómo se llama, ni además ni me quiero acordar, pero era una comedia basada en el descubrimiento de América, donde los indios eran todos idiotas, llegaban los conquistadores, porque como tal les llamaban, y le cambiaban el espejito por el oro. Y decías, pero bueno, pues eso aquí vamos, hoy qué graciosos, qué simpáticos, pero si es que es mentira, pero claro, hace mucho el cine, por ejemplo, la claro. propaganda es lo que cambia las cosas. Algo tan brutal como fue la llamada conquista del oeste por los Estados Unidos, eso sí que fue un genocidio, una masacre colectiva de las tribus indias que tenían sus tierras concedidas y respetadas por España, por cierto. Bueno, pues llega Hollywood, y cambia las cosas. Y los malos son los indios y los buenos son los Cambian la americanos. historia. Y la cambiaron completamente, la cambiaron. Una cosa tan sencilla, yo lo suelo decir, hay un ejemplo muy claro. Todos hemos visto las películas del oeste, ¿no? Las películas Sí, del oeste, del western, que no se han hecho películas, ¿no? Pues todo lo que sale en esas películas, el caballo, el manejo de las vacas, el vestuario vaquero, el rodeo, el hierro, la conducción de los ranchos, todo eso que ha exportado a Hollywood no es americano, es español.
Es el modelo ecuestre y ganadero de las marismas del Guadalquivir, de Andalucía, ¿no? Que se exportó a América, que se expandió por el oeste, porque realmente es un modelo extraordinario de uso de unos territorios semiáridos como son los del oeste, y cuando lo vio Hollywood le pareció aquello muy bonito, porque lo es, lo incorporó al cine y lo exportó como un producto genuinamente norteamericano, Claro, claro. como una de las señas de identidad de los Estados Unidos, cuando es andaluz de las marismas del Guadalquivir. Pero es que eso, yo lo descubrí hace poco, pero es que no se ha sabido hasta ahora, no se había investigado, ¿eh? Y resulta que el caballo de los indios y de los vaqueros es el caballo de retuerta de las marismas, los que se con llevaron de genética. aquí, claro. Sí, sí, con genética, con la genética estudiada. Y las vacas de allí del oeste es la vaca mostrenca de las marismas del Guadalquivir. Y todo así, y todo así. Y España no es que, no es que se haya opuesto, es que no ha hecho nada. No es que ha hecho nada por defenderse, efectivamente. Y lo que ha hecho, pues como yo decía, o sea, es que encima es que ves esas películas y sientes vergüenza ajena y dices, pero esta gente que está contando, ¿qué historia están contando? Sí, sí, sí. O sea, bueno, sí. todos unos sinvergüenzas, pero bueno, ¿esto qué es? Películas como La Misión a la que asistió en su estreno aquí el Rey de España. La Misión, que es una película excelente, por otra parte, es leyenda negra en estado puro, químicamente puro, porque ahí pinta a dos países, Portugal y España, que quedan muy mal porque quieren desplazar a los misioneros, y quedan muy bien los jesuitas, que son los pobres víctimas que mantienen aquellas misiones. El guión omite que esas misiones no eran jesuitas, eran españolas, financiadas por España, con recursos españoles, ¿eh? Y entonces, y que lo que estaban haciendo España y Portugal es simplemente un tema de límites geográficos, ¿no? Pero eran misiones españolas, y pintan a un actor como es Robert De Niro, español, el capitán Mendoza, que entra en un poblado con una cuerda de indios, que ha capturado. Si eso hubiera pasado de verdad, a ese capitán lo hubieran ahorcado inmediatamente, porque la libertad de los indios era sagrada. Pero ese es el poder del cine, ese es el poder de la propaganda, en una palabra. Esa es la leyenda negra. Sí, pero es tristísimo porque eso hace, en fin, que se manipule la historia de una forma, bueno... Y tiene unas consecuencias dramáticas, Hombre, porque claro que las tiene. no solamente inmateriales, porque no solamente es que la imagen de España cada vez más esté por los suelos, en ese sentido, la imagen histórica, porque venga a incidir, y España sin decir nada, pero es que cuando llegan las empresas españolas a invertir allí, resulta que Repsol YPF la echan, la presidenta Kirchner, Aerolíneas que lo habían comprado también lo echan, el presidente de Ecuador dice que los españoles se tienen que ir porque son conquistadores, y todos son derivados, consecuencias de la leyenda negra. Leyenda negra que va a perdurar hasta sabe Dios cuándo, porque no sabemos combatirla, no sé por qué, pero no sabemos. Antes hablábamos de que, bueno, pues han destruido la estatua de Fray Junípero Serra, pero es que han decidido cargarse todas las estatuas de los españoles e incluyo a Cristóbal Colón como español, aunque no lo fuera, porque es España quien le financia y quien, gracias a España, se consigue esto. Por supuesto, por supuesto. Es que no está muy definido, en el libro tampoco te deja muy claro, porque no sabemos, claro, realmente dónde nació el genovés o no genovés. Es que no se sabe. Los catalanes dicen que Cataluña. No, es casi seguro que fue Génova, que es genovés, eso es casi seguro, pero no absolutamente seguro. Como también está un poco en la nebulosa quiénes estuvieron antes que Colón, porque estuvo gente, ¿no? Sí, concretamente claro. Ya lo he leído, en América Hispánica, y eso está constatado. Se habla del marino Alonso Sánchez, que estuvo antes. Y era un pescador de Huelva que con un barco pescaban mucho los onubenses en el Atlántico, en la costa, y unos vientos sostenidos les llevaron realmente hasta América. Llegaron ahí, no sabían dónde estaban, estuvieron unos días, contrajeron la sífilis al contacto con las nativas, y entonces volvieron a toda prisa a España. Volvieron, pero no pudieron llegar sino a Madeira. Y en Madeira ya habían muerto 3 y solo llegó uno vivo. Y entonces alguien le recogió en el puerto y le llevó a su casa para ver si le curaba. Y estuvo 3 días vivo, acabó muriendo. Y en esos 3 días pudo contar
a este Salvador suyo todo lo que había visto y el Salvador estuvo anotando cuidadosamente y dibujando todo lo que le contaba. Esta persona se llamaba Cristóbal Colón, el que le acogió, ¿no? Y a partir de ahí diseñó su proyecto, ¿no? Pero en definitiva sí, que no nos hemos defendido en absoluto y que se ha labrado una leyenda que es la que ha interesado a Inglaterra sobre todo, pero también a Holanda, también a Francia, también a todos, a todo nuestro entorno, contra España y su historia, porque quieren destruirla también, no solo ya la han destruido territorialmente, las independencias, pero ahora quieren destruir la cultura y quieren destruir también la religión, una de las grandes empeños españoles, el mayor, por cierto, ¿no? Y lo que Quieren está destruirlo allí y aquí, ¿eh? en todos lados, pero sí es que el proceso es el mismo en los dos sitios, ¿no? Lo que ocurre ahora es que al derribar las estatuas, como decías, de Cristóbal Colón, de Junípero Serra, de otros conquistadores, lo que están haciendo, el indigenismo este que ha resurgido de una manera extraña allí, es decirle a los propios hispanos de allí, a los propios criollos, que sobran ellos, que la tierra, que se tienen que ir de allí, porque la tierra es suya, que es de los indios que están vivos gracias a España, por cierto, si no estarían todos muertos, ¿no? Y entonces ellos mismos, los criollos, los hispanos de allí, están empezando a descubrir que han sido engañados, que están siendo engañados, que llevan dos siglos creyendo las invenciones, las patrañas que crean los políticos contra su herencia española, que es la verdadera. Sus raíces, ahí es cuando América ha estado bien, en esos 3 siglos de presencia española, ¿no? Pues que se den prisa porque, vamos, lo tienen crudo. Estamos casi al final, no sé si nos queda un minuto, pero tengo una pregunta muy rápida. Yo espero que vuelva y podamos seguir hablando de este tema, pero ¿quién quiere hacer desaparecer el legado hispánico, nuestro legado, el legado de España allí? ¿Quién ¿Quién quiere? y quién quieren? Sí, porque bueno, ya Simón Bolívar ya no está, o sea que él ya no. ¿Quién quiere? ¿Quién tiene más interés en que desaparezca el legado español? Bueno, pues fundamentalmente hubo razones políticas, No, pero yo digo ahora. sí, razones económicas y razones religiosas y culturales. Las políticas ya desaparecieron, pero quedan las religiosas y las culturales. Quieren hacer desaparecer esa lengua porque lo que quieren es fragmentar. Ahora lo que quiere una gran parte del indigenismo y de la extrema izquierda es la fragmentación. Quieren fragmentar Iberoamérica todavía más. Si ahora son 20, que sean 40, 50, para dominar. ¿Para O dominar sea, quién? digamos, Pero los mandatarios de los eso países. es, eso es, eso es, Hemos eso dicho es. Latinoamérica. No, latino no, como No, he dicho. Latinoamérica No, es a partir de que se va a España, que yo es una palabra que aborrezco, pero yo. ya no quiero que se identifique con España, ese periodo de 2 siglos de depredación y de Entonces, ¿cómo la destrucción. llamamos ahora? ¿Eh? Ahora, ¿cómo? 2 siglos de independencia. Sí, sí, ¿Eh? pero ahora ya no es Hispanoamérica, No, 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 es Latinoamérica. ahora es Es Latinoamérica. Latinoamérica. O sea, Bueno, esos mandatarios de pues sí. Latinoamérica que están haciendo piña, pero que bueno, que vamos a ver, porque el recorrido se le está acabando. Espero que sí. Eso Yo en la espero. medida que pueda voy a seguir contribuyendo y trabajando porque no sea así. Y yo en lo que pueda. Señor Cardelús, ha sido un verdadero placer que haya estado aquí con nosotros. Bueno, nos queda no medio libro, 3/4 partes como poco Sí, por comentar, con lo cual yo espero que vuelva y podamos seguir sí, hablando yo encantado, sobre cómo no. todo lo que España Sí, ha hecho por sí, ese sí, sí. continente. Claro, claro que sí, sí, Así sí. que aquí esperamos que vuelva. Ya les he dicho que Borja Cardelús es, entre otras muchas cosas, pero el motivo por que estaba hoy, escritor e historiador. Y además muy centrado en el tema de la América hispánica. Aquí tienen ustedes el libro es una maravilla. Yo les recomiendo que les lea. Les engancha desde la primera palabra, yo no os digo desde el primer capítulo, no, 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 desde la primera palabra, desde la primera página, desde la primera línea. Es fantástico, así que yo les recomiendo que lo lean porque merece la pena. Y tenemos que saber un poquito más de nuestra historia, que se nos olvida a veces. Gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Y ahora ya me despido de ustedes y lo hago como siempre, pues recordándoles, ya saben, pues que les espero, que les quiero, que les necesito, que es que si, fíjese si les necesito, que ya saben ustedes que si no están ahí, pues es que esto que yo hago aquí no tiene ningún sentido. Con lo cual, espero que sigan acompañándonos cada día como lo han hecho hoy. Muchas gracias y un saludo.